Hola a todos, hoy les voy a hablar de algo que, siempre está a nuestro alrededor y nos mira, solo con un ojo. Sí. Son los Illuminatis. Si el vídeo es aburrido, busca otro. ¿Vale? Bien que comience. La Orden de los Iluminados, Illuminaten orden en el original alemán, compuesto de Illuminaten, derivado del latín Illuminati, iluminados, y orden, es una sociedad secreta fundada en 1776 por Adam Weishaupt en Baviera, Alemania. 9 años después detuvo su actividad al prohibírsele actuar en ese electorado. Numerosos mitos y teorías conspirativas se centran en una presunta supervivencia suya y sus supuestas actividades, entre las que se cuentan la Revolución Francesa, la lucha contra el cristianismo, y supuestas pretensiones de dominio mundial. Fundación. Adam Weishaupt es el fundador. El profesor de Derecho Eclesiástico y Filosofía Práctica de la Universidad de Ingolstadt, Baviera, Adam Weishaupt, fundó el 1 de mayo de 1776, con dos alumnos suyos, la Asociación de los Perfectibilistas Bund der Perfektibilisten, en el Orig. Al. Comp. De Bund, Asociación y Underif. Del lat. Perfectibilis, perfeccionable. Como símbolo de la organización eligió el mochuelo de Minerva, la diosa romana de la sabiduría. De trasfondo se encontraba el clima intelectual universitario, prácticamente dominado por los jesuitas, orden disuelta 3 años antes. Weishaupt, con 28 años, era el único profesor de Ingolstadt sin pasado en la compañía y se encontraba correspondientemente aislado del cuerpo docente, también debido a su entusiasmo por las ideas ilustradas. Para ofrecer protección a los alumnos de las intrigas jesuíticas, que presuponía por todas partes, pero sobre todo para proporcionarles acceso a literatura crítica eclesiástica contemporánea, fundó la Asociación de Sabiduría Secreta, en cuyos comienzos no era más que un círculo de lectores anticlericales de un máximo de 20 miembros. Aparte de esto, el fundador vio en la Orden Rosacruz, una orden mística espiritual perteneciente a la masonería, un mal siempre creciente que debía combatirse. Weishaupt informó de sus razones para la fundación de la sociedad en su carta Pythagoras oder Betrachtungen über die Geheime und Regierungskunst, joder qué putos nombres. Pero dos hechos fueron decisivos. Incluso para este tiempo en 1776 un oficial en Burghausen llamado Ecker había fundado una logia orientada hacia la alquimia y que había comenzado a extenderse velozmente. Un miembro suyo llegó a Ingolstadt, a anunciarse allí y a atraer a los más brillantes entre los estudiantes. Por desgracia su selección recayó precisamente en aquellos a quienes yo ya también les había echado el ojo. El pensamiento de haber perdido de esta forma a jóvenes tan prometedores, y verlos ahora acercándose a la alquimia y majaderías semejantes, fue para mí tormentoso e insoportable. Por esto fui a pedirle consejo a un joven, en quien había puesto toda mi confianza. Y me animó a utilizar mi influencia sobre los estudiantes y estos excesos mediante una vacuna, administrada mediante la fundación inmediata de una sociedad. La orden tomó un primer impulso en 1778 cuando un antiguo alumno suyo y presidente del Palatinado renano la reorganizó. Weishaupt propuso como nuevo nombre bien en orden, la Orden de las Abejas, porque se imaginaba que los afiliados deberían recopilar el néctar de la sabiduría dirigidos por una abeja reina, pero al final se prefirió Bund der Illuminaten Unión de los Iluminados, y después, Illuminaten orden de los Iluminados. De la Asociación de Sapiencia se crearía ahora una orden secreta, que no podía negar la huella de su modelo organizativo, la Compañía de Jesús. Breve florecimiento Adolf Freyr-Knigge, su patrocinador más influyente. Una siguiente reorganización sucedió en 1780 tras la adhesión del aristócrata bajo sajón Adolf von Knigge. Tal como el propio Weishaupt confesó, no existía en absoluto, solo en su cabeza. Y en 1782 Freyr le proporcionó a la orden una estructura paramasónica, con Weishaupt y Knigge entre otros como directores sobre el llamado Areópago. Con esta nueva distribución, que se detallará más adelante, consiguieron los iluminados reclutar a muchos masones e infiltrarse en logias enteras. De trasfondo estaba la crisis iniciada hacia 1776 entre los niveles altos masónicos alemanes con la ruptura de la estricta observancia templaria. Karl Gotthelf von Untengrotkau había conseguido atraerse a las diferentes logias hacia su mandato mediante este rito más bien apolítico romántico, que aseguraba ser sucesor de la orden templaria, disuelta en 1312. Durante muchos años, además había afirmado mantenerse en contacto con superiores desconocidos, que le habían iniciado en la francmasonería.
Como al fallecer en 1776 ningún tipo de superiores secretos contactara con ellos, había gran confusión en la logía. En la convención masónica de la estricta observancia, acontecida en Wilhelmsbad entre el 16 de julio y el 1 de septiembre de 1782, Kninge y su segundo representante de los Iluminados, Franz Dietrich von Ditfurth, un ilustrado radical manifiesto, se ganaron el liderazgo de opinión para su orden. El sistema templario fue abandonado, y la Orden de la Rosa Cruz quedó en minoría en su esfuerzo por mantener esa tradición. Ambos iluminados consiguieron incluso, con Johann Christoph Bode, ganarse a un representante principal de la estricta observancia. Crisis y prohibición. El número de miembros aumentó rápidamente, sin embargo este éxito suponía a la vez el comienzo del final. Kninge amenazó epistolarmente con delatar sus secretos a los jesuitas y a los rosacrucianos, reforzando la desconfianza y preocupaciones de Weishaupt. Ya que Kninge y Bode hubieran incorporaron al príncipe Karl von Essen-Kassel y a Ferdinand von Braunschweig, así como al duque Ernst von Sachsen-Gotha y Karl August von Sachsen-Weimar, todos ellos representantes de la autoridad absolutista. Estas sospechas no estaban infundadas, pues Karl August y su consejero privado, Goethe, quienes se habían afiliado con el único fin de investigar a la orden. Como resultado se agudizaron las discrepancias entre Weishaupt y Kninge hasta el punto de que la orden amenazaba con disolverse. En febrero de 1784 se convocó en Weimar para eso un tribunal arbitral llamado Congreso. Para sorpresa de Kninge, el juicio del Congreso en el que participaron entre otros Goethe, J. G. Herder y Herzog Ernst von Sachsen-Gotha es que debía construirse un nuevo areópago. Este parecía ser un compromiso tolerable. Pero como era previsible que el fundador de la orden siguiera siendo influyente aún sin presidencia formal en el areópago, lo que significaba una clara derrota para Kninge. Se acordó el silencio y el retorno de todos los papeles y el 1 de julio abandonó Kninge la orden. En el tiempo siguiente se apartó de los estragos de la moda de querer arreglar el mundo mediante sociedades secretas. Por su parte Weishaupt le entregó la dirección de la orden a Johann Martin, conde de Stolberg-Rola. Durante las disputas internas, las asociaciones secretas habían atraído sobre sí la atención de las autoridades bávaras. Eran el blanco de sospechas de asesinatos afines a la Ilustración, que pretendían alterar el orden tradicional, infiltrándose entre los funcionarios públicos para alcanzar un estado razonable. Consecuentemente el 22 de junio de 1784 el príncipe elector Karl Theodor prohibió todas las comunidades, sociedades y fraternidades fundadas sin su aprobación señorial. El 2 de marzo de 1785, bajo presión de Peter Frank, canciller barón de Kreitmayr, el barón rosacruciano de Pring y otros cortesanos, se promulgó un edicto adicional, que esta vez prohibía a los iluminados y a los francmasones llamándolos por su nombre y considerándolos altos traidores y enemigos de la religión. Mediante registros domiciliarios se confiscaron varios papeles de la orden que aportaron sucesivos indicios sobre la radicalidad de sus propósitos. Documentos encontrados en un mensajero difunto informaron sobre el nombre de un miembro. Ese mismo año el Papa Pío VI aclaró en 2 cartas al obispo de Freising, 18 de julio y 12 de noviembre, que la adhesión a la orden era incompatible con la fe católica. A consecuencia de las prohibiciones de 1784-1785 se produjeron las persecuciones de miembros. Se llegó a registros domiciliarios y confiscaciones, algunos consejeros y oficiales perdieron el puesto, algunos miembros fueron desterrados, pero nadie resultó encarcelado. El mismo Weishaupt, cuyo papel fundador se desconocía al principio, resultó sospechoso, pero solo huyó cuando tuvo que admitir la fe católica, primero a la ciudad imperial libre Ratisbona y en 1787 otra vez a Gotha, donde Herzog Ernst le proporcionó una consejería áulica sinecura. En abril de 1785 el conde Stolberg-Rola declaró la orden oficialmente suspendida tras aboliciones temporales. Bode aprovechó la coyuntura para conservar la asociación con vida e intentó resucitarla con ayuda de la Iglesia Minerval de Weimar y la Orden de los Amigos Invisibles, pero debió abandonar en 1790 debido al clima estrictamente anti-iluminista de los años revolucionarios. Los investigadores están generalmente de acuerdo en que la desarticulación de la Orden de los Iluminados fue completa. El 16 de agosto de 1787 se promulgó un tercer y más estricto edicto de prohibición so pena de muerte, del reclutamiento de miembros para masones e iluminados. Continúan también en los círculos autoritarios rumores de una supervivencia de los iluminados.
Estas promulgaciones desataron una primera histeria anti-iluminista, especialmente se sospechaba de las agitaciones de las asociaciones secretas ilustradas radicales. Una segunda ola, claramente más enérgica, sucedió durante la Revolución Francesa, pues el miedo a los jacobinos se fundió con el anterior a los iluminados. En este estado anímico el ministro de Estado bávaro Maximilian von Mongelas, quien a su vez había sido iluminado, hizo prohibir todas las organizaciones secretas al llegar al poder en 1799 y otra vez en 1804. Cómo de fuerte era la fascinación pública en los años en torno a la Revolución Francesa por las misteriosas e inquietantes sociedades secretas e iniciáticas, se nota por diversas obras literarias de la época, desde Der Geisterseher de Schiller hasta Der Grobkopter de Goethe y las inquietantes sociedades de los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, pasando por Jean-Paul Die Unsichtbare 1793. Tema. Objetivos. La Orden de los Iluminados estaba comprometida con el modelo ilustrado. La meta era la mejora y el perfeccionamiento del mundo en el sentido de libertad, igualdad y fraternidad, y la mejora y perfeccionamiento de sus miembros, de ahí también el viejo nombre perfectibilistas. Weishaupt escribió en 1782 en un discurso: quien también generalmente quiere iniciarse en la libertad, la amplia iluminación en general. Pero la iluminación no consiste en el conocimiento de palabras, sino de cosas, no se trata de la comprensión de conocimientos abstractos, especulativos, teóricos, que inflan el espíritu, pero no mejoran el corazón. Rede Andi en Aufzunемenden Illuminatos dirigentes. Según Weishaupt, el medio para alcanzar la libertad era principalmente la educación, pero no solo la aportación externa de conocimientos, sino en primera línea la formación del corazón, la moralidad, que debería capacitar a los individuos para autodominarse, y por lo tanto serían superfluas otras formas de dominio como el despotismo de los príncipes absolutistas, pero también el despotismo espiritual ejercido por la Iglesia católica. Los modales de las viejas costumbres serían también condición y camino para una sociedad libre e igualitaria sin príncipes ni iglesia. Como Weishaupt explicó en su discurso Cit. Super. La historia misma estaría de su parte. Recurriendo a pensadores como Joachim von Fiore, presentó una historia filosófica entre períodos temporales. En la infancia de la humanidad no había ni dominio ni propiedad ni ansias de poder. Eso comenzó en la época juvenil, con el surgimiento de los primeros estados, que se desviaban más y más hacia el despotismo. De ahí surgió la nostalgia del paraíso perdido, de la ausencia de dominio. El despotismo mismo debería ser el medio para facilitar el camino a la libertad, escribió Weishaupt en una redacción para la clase de misterio de su orden 6. En el tiempo de la madurez el género humano superará el despotismo sin violencia a través de la provocación de la nostalgia, de la libertad, mediante la ilustración y mediante el autodominio que Weishaupt impartía. Para difundir ahora esta ilustración y para devolver a los hombres a la tierra prometida, debía de ser la tarea de las escuelas ocultas de sabiduría, a quienes Weishaupt les presuponía una línea tradicional ideal desde los protocristianos hasta los masones. Aunque es verdad que los francmasones declaran ser apolíticos, los iluminados les servirían como máscara. Finalmente un tiempo de decadencia iniciará un nuevo ciclo. En esta representación histórica se mezclan el milenarismo medieval y las utopías modernas, las profecías premodernas de un mundo redimido y pronósticos modernos de cómo se alcanzarían por propias obras. Weishaupt compatibilizó ambos mensajes contradictorios. Por un lado, predicó el quietismo, que exoneraba a sus miembros de cualquier responsabilidad del progreso histórico. Y por el otro, exigía un activismo subversivo que socavara activamente el sistema de gobierno imperante. ¿Cuál de ambos aspectos primaría? Lo dejó pendiente. Eso significa por una parte que era solo cuestión de esperar, pues el tiempo del despotismo absolutista finalizaría desde una lógica interna casi por sí mismo. Weishaupt sostenía que los iluminados participarían solamente por su actividad, incluso mediante su mera presencia, en la abolición del despotismo. La abolición del sistema absolutista no debería pues conseguirse mediante la vía revolucionaria, sino por los recursos personales políticos. Querían conquistar más y más posiciones claves estatales absolutistas, para sucesivamente conducirlas a su propia violencia. En los últimos estadios utópicos, sobre si cómo el Estado sería realmente disuelto tras alcanzar el poder o si simplemente los iluminados los reemplazarían en una especie perfeccionada de despotismo ilustrado, es algo sobre lo que Weishaupt no dio datos. Organización símbolo de los iluminados de Baviera. El mochuelo de Minerva.
Los Iluminados fueron una de las muchas sociedades y asociaciones caracterizadas por la formación del fenómeno moderno de la opinión pública durante la Ilustración, tal como Jürgen Habermas describió en 1962 en Historia y Crítica de la Opinión Pública. Durante las castas sociales premodernas sucedía en la iglesia o en la corte y pervivía ahora la posibilidad de traspasar las fronteras estamentales para reunirse en niveles sociales al menos a priori igualitarios, en las sociedades lectoras, o diversas asociaciones caritativas, como las sociedades de amigos del país, en los francmasones y los rosacrucianos o incluso en las sociedades secretas como los Iluminados. A diferencia de otras sociedades, los Iluminados tenían un programa político explícito, mientras que entre los francmasones, por ejemplo, son indeseables las disputas religiosas, confesionales o políticas. También se reconocen los masones por su afiliación, y no son, a diferencia de los Iluminados, estrictamente secretos. Aunque los Iluminados adoptaron aspectos masónicos como la logía y la jerarquía, también es cierto que ni pertenecían a la misma orden ni cooperaban en organizaciones francmasónicas nacionales, como la Gran Logia o el Gran Oriente. Para infiltrarse mejor en ellos, Ninger dotó a la orden de una estructura apoyada en la masona con grados titulados muy imaginativamente, y cada uno de los cuales tenía su propio ritual iniciático y secretos, que se les revelaba a los iniciados. Un criadero que introduciría novatos en la esencia de la logía y la sociedad secreta, compuesta de los grados novicio, Minervalderif, de Minerva, e iluminado inferior. La clase masona tomada de la masonería contenía el grado peón, oficial, maestro, iluminado mayor e iluminado regente. Coronaba la orden la clase mistérica, compuesta por los grados sacerdote, regent, magus y rex gobernante, y cuyos reglamentos y ritos, debido al breve tiempo que supervivió, no llegaron a redactarse. Asimismo, como mistificación de gran efecto publicitario, cada miembro de la orden recibe al iniciarse un nombre secreto, o de guerra, que nunca era cristiano, o como mínimo, de origen ortodoxo. Weishaupt se llamó a sí mismo con el significativo nombre de Espartaco, el cabecilla de las revueltas esclavas romanas. Ninger era Filón de Alejandría, un filósofo judío. Goethe recibió el nombre Avaris, por un mago escita. También la geografía recibía nombres secretos, Múnich, Peg. Se llamaba Atenas. El Tirol, Peloponeso. Frankfurt era Edesa. E Ingolstadt, Eleusis. Incluso hasta la fecha se indicaba según un calendario secreto de nombres mensuales persas y cuya numeración anual comenzaba en el 632. Los nombres de la orden contribuían a la igualdad entre iluminados. Ya que los dos primeros grados solo se llamaban por los nombres de la orden, no podían saber unos de otros, quién era noble, quién burgués, quién profesor universitario, quién solo camarero o estudiante. Aparte de esto, formaban parte de un rígido programa educativo, que la orden le imponía a sus miembros. Cada iluminado debía no solo darle explicaciones a su tocayo espiritual, sino que también recibía de los superiores de la orden una cuota literaria mensual, en la que obras deísticas e ilustradas ocupaban un lugar principal y en grado creciente. Su evolución moral y espiritual debía además que hacerla constar en un diario llamado Cuaderno Quibus Licet, del lat. Quibus Licet, ¿a quién le está permitido leerlo? En caso de que estuvieran mal hechos o no contuvieran los avances previstos, respondía el mando de la orden con una carta de reproche. Junto a la completa igualdad dentro de los grados, había una división jerárquica entre los distintos escalafones muy marcada. Esta dejaba mostrar ya en los juramentos, que cada iniciando debía prometer solemnemente eterno silencio, firme lealtad, fidelidad y obediencia a todos los superiores y estatutos de la orden. Además de la estricta jerarquía había que añadir la estructura esotérica de la orden, lo que significa que a los novatos se les engañaba conscientemente sobre esta auténtica meta. En la guardería significaría que el nuevo no era para nada el objetivo de la orden. Para socavar los regímenes terrenales o espirituales, apropiarse del dominio mundial y etc. De haberse imaginado nuestras sociedades de esos puntos de vista, o si han entrado con esas intenciones, se han engañado completamente. Porque en los grados superiores de la orden se les revelaría el mayor de todos los secretos, que tantos desean con ansia, tan a menudo han buscado estérilmente el arte de regir a los hombres, de conducirlos a lo bueno y después guiarlo todo, con lo que los hombres hasta ahora sueñan y solo a los más iluminados les parece posible. Reinhard Koselle Criticum Crise 7. El arcano más profundo de los iluminados era su propio sistema de dominio moral, ya practicado entre los numerarios, pero que también debía aplicarse fuera.
Este fraude y tutelaje a los miembros de grados inferiores pronto provocó críticas incluso dentro de la orden. Le debían a la meta de Weishaupt, la perfección del individuo por sugerencia de la propia educación y la dirección oculta. La condición a estas mejoras del individuo le parecía que era el conocimiento de todos sus secretos. Esto parece haberlo adoptado de su peor enemigo, los jesuitas, cuya obediencia era ciega y su atenta pero efectiva manipulación humana era mediante la penitencia. Sobre todo la orden permanecía, como el investigador Ageten constató, unida a sus enemigos por un cruce dialéctico. Para emancipar al individuo del dominio mental y espiritual eclesiástico, se aplicó el método jesuítico de examen de conciencia. Para transportar al cortejo triunfal ilustrado y de la razón, se tenía un sistema extremo y un montaje místico que recordaba las ensoñaciones irracionales rosacrucianas. Y para finalmente liberar a la humanidad del despotismo principesco y real, se avasallaba a los miembros con un sistema de auténtico control y psicotécnicas totalitarias. Miembros. Los iluminados tuvieron algo de éxito. A comienzos del año 1780 llegó la orden en 70 ciudades del reino a tener entre 1.500 y 2.000 miembros, de los cuales algo de un tercio eran masones. Los puntos clave eran Baviera y las ciudades turingias Weimar y Gotha. Fuera de Alemania solo puede demostrarse su presencia en Suiza. El sociohistórico Everard Weiss investigó exhaustivamente la estructura social de la orden y descubrió que cosa de un tercio de sus miembros eran nobles y por lo menos un 12%, clérigos. Casi el 70% de los iluminados habían recibido formación académica, el número de trabajadores manuales rondaba un 25%, un número muy superior al de los comerciantes, que con un 10% estaban claramente infrarrepresentados. Casi la mayoría de los iluminados, casi las 3/4, se componía de funcionarios y demás trabajadores públicos, que de cara a la meta de la organización de derribar el Estado absolutista, no puede sorprender. El mismo Weishaupt presumía en 1787 con orgullo que la orden había conseguido incorporar a más de un décimo del funcionariado bávaro. Especialmente significativo era este éxito de infiltración en los colegios censores bávaros, que hasta la intervención del príncipe elector en 1784, se componía casi exclusivamente de iluminados. Y acorde fueron las intervenciones de la autoridad. Se prohibieron escritos de exjesuitas y otros anti-ilustrados o escritos clericales, incluso hasta libros de rezos, y en cambio se fomentó la literatura ilustrada. Este éxito temporal no puede engañar de que la orden estaba compuesta en su mayor parte de académicos secundones, que acudían a ella, porque se esperaban posibilidades, una oportunidad, correlacionada con el concepto de infiltración de Weishaupt. Estas metas les resultaban desconocidas a los novatos. La meta real, a saber, la de formar a las élites políticas e intelectuales de la sociedad, la consiguieron poco. De las esperadas excepciones mencionadas, Goethe, Herder, Nietzsche, todos los representantes significativos de la baja ilustración alemana o se mantuvieron apartados, Schiller, Kant, Lessing, pero también Lavater, o se fueron decepcionados por la rígida estructura, Nicolai. De una amenaza real de los estados bávaros por el ratón de biblioteca Weishaupt y sus camaradas, utopistas en el buen sentido y en el ridículo no puede haber duda, pero sí que el reto que les supuso a los viejos poderes fue, incluso de esta forma tan domada, aún demasiado grande. 10. Organización. Los iluminados fueron una de las muchas sociedades y asociaciones caracterizadas por la formación del fenómeno moderno de la opinión pública durante la Ilustración, tal como Jürgen Habermas describió en 1962 en Historia y Crítica de la Opinión Pública. Durante las castas sociales premodernas sucedía en la iglesia o en la corte y pervivía ahora. La posibilidad de traspasar las fronteras estamentales para reunirse en niveles sociales al menos a priori igualitarios, en las sociedades lectoras, o diversas asociaciones caritativas, como las sociedades de amigos del país, en los francmasones y los rosacrucianos o incluso en las sociedades secretas como los iluminados. A diferencia de otras sociedades, los iluminados tenían un programa político explícito, mientras que entre los francmasones, por ejemplo, son indeseables las disputas religiosas, confesionales o políticas. También se reconocen los masones por su afiliación, y no son, a diferencia de los iluminados, estrictamente secretos. Aunque los iluminados adoptaron aspectos masónicos como la logía y la jerarquía, también es cierto que ni pertenecían a la misma orden ni cooperaban en organizaciones francmasónicas nacionales, como la Gran Logia o el Gran Oriente.
Para infiltrarse mejor en ellos, Ninge dotó a la orden de una estructura apoyada en la masona con grados titulados muy imaginativamente, y cada uno de los cuales tenía su propio ritual iniciático y secretos, que se les revelaba a los iniciados. Un criadero que introduciría novatos en la esencia de la logía y la sociedad secreta, compuesta de los grados novicio, Minervalderif, de Minerva, e iluminado inferior. La clase masona tomada de la masonería contenía el grado peón, oficial, maestro, iluminado mayor e iluminado regente. Coronaba la orden la clase mistérica, compuesta por los grados sacerdote, regent, magus y rex gobernante, y cuyos reglamentos y ritos, debido al breve tiempo que supervivió, no llegaron a redactarse. Asimismo, como mistificación de gran efecto publicitario, cada miembro de la orden recibe al iniciarse un nombre secreto, o de guerra, que nunca era cristiano, o como mínimo, de origen ortodoxo. Weishaupt se llamó a sí mismo con el significativo nombre de Espartaco, el cabecilla de las revueltas esclavas romanas. Ninge era Filón de Alejandría, un filósofo judío. Goethe recibió el nombre Avaris, por un mago escita. También la geografía recibía nombres secretos, Múnich, Peg. Se llamaba Atenas. El Tirol, Peloponeso. Frankfurt era Edesa. E Ingolstadt, Eleusis. Incluso hasta la fecha se indicaba según un calendario secreto de nombres mensuales persas y cuya numeración anual comenzaba en el 632. Los nombres de la orden contribuían a la igualdad entre iluminados. Ya que los dos primeros grados solo se llamaban por los nombres de la orden, no podían saber unos de otros, quién era noble, quién burgués, quién profesor universitario, quién solo camarero o estudiante. Aparte de esto, formaban parte de un rígido programa educativo, que la orden le imponía a sus miembros. Cada iluminado debía no solo darle explicaciones a su tocayo espiritual, sino que también recibía de los superiores de la orden una cuota literaria mensual, en la que obras deísticas e ilustradas ocupaban un lugar principal y en grado creciente. Su evolución moral y espiritual debía además que hacerla constar en un diario llamado Cuaderno Kibuslicet, del Lat. Kibuslicet, ¿a quién le está permitido leerlo? En caso de que estuvieran mal hechos o no contuvieran los avances previstos, respondía el mando de la orden con una carta de reproche. Junto a la completa igualdad dentro de los grados, había una división jerárquica entre los distintos escalafones muy marcada. Esta dejaba mostrar ya en los juramentos, que cada iniciando debía prometer solemnemente eterno silencio, firme lealtad, fidelidad y obediencia a todos los superiores y estatutos de la orden. Además de la estricta jerarquía había que añadir la estructura esotérica de la orden, lo que significa que a los novatos se les engañaba conscientemente sobre esta auténtica meta. En la guardería significaría que el nuevo no era para nada el objetivo de la orden. Para socavar los regímenes terrenales o espirituales, apropiarse del dominio mundial y etc. De haberse imaginado nuestras sociedades de esos puntos de vista, o si han entrado con esas intenciones, se han engañado completamente. Porque en los grados superiores de la orden se les revelaría el mayor de todos los secretos, que tantos desean con ansia, tan a menudo han buscado estérilmente el arte de regir a los hombres, de conducirlos a lo bueno y después guiarlo todo, con lo que los hombres hasta ahora sueñan y solo a los más iluminados les parece posible. Reinhard Koselle Criticum Crise. Joder, ¿por qué me hacen leer estos nombres de mierda? El arcano más profundo de los iluminados era su propio sistema de dominio moral, ya practicado entre los numerarios, pero que también debía aplicarse fuera. Este fraude y tutelaje a los miembros de grados inferiores pronto provocó críticas incluso dentro de la orden. Le debían a la meta de Weishaupt, la perfección del individuo por sugerencia de la propia educación y la dirección oculta. La condición a estas mejoras del individuo le parecía que era el conocimiento de todos sus secretos. Esto parece haberlo adoptado de su peor enemigo, los jesuitas, cuya obediencia era ciega y su atenta pero efectiva manipulación humana era mediante la penitencia. Sobre todo la orden permanecía, como el investigador Ageten constató, unida a sus enemigos por un cruce dialéctico. Para emancipar al individuo del dominio mental y espiritual eclesiástico, se aplicó el método jesuítico de examen de conciencia. Para transportar al cortejo triunfal ilustrado y de la razón, se tenía un sistema extremo y un montaje místico que recordaba las ensoñaciones irracionales rosacrucianas. Y para finalmente liberar a la humanidad del despotismo principesco y real, se avasallaba a los miembros con un sistema de auténtico control y psicotécnicas totalitarias. Miembros. Los iluminados tuvieron algo de éxito.
A comienzos del año 1780 llegó la orden en 70 ciudades del reino a tener entre 1500 y 2000 miembros, de los cuales algo de un tercio eran masones. Los puntos clave eran Baviera y las ciudades turingias Weimar y Gotha. Fuera de Alemania solo puede demostrarse su presencia en Suiza. El socio histórico Everard Weiss investigó exhaustivamente la estructura social de la orden y descubrió que cosa de un tercio de sus miembros eran nobles y por lo menos un 12%, clérigos. Casi el 70% de los iluminados habían recibido formación académica, el número de trabajadores manuales rondaba un 25%, un número muy superior al de los comerciantes, que con un 10% estaban claramente infrarrepresentados. Casi la mayoría de los iluminados, casi las 3/4, se componía de funcionarios y demás trabajadores públicos, que de cara a la meta de la organización de derribar el Estado absolutista, no puede sorprender. El mismo Weishaupt presumía en 1787 con orgullo que la orden había conseguido incorporar a más de un décimo del funcionariado bávaro. Especialmente significativo era este éxito de infiltración en los colegios censores bávaros, que hasta la intervención del príncipe elector en 1784, se componía casi exclusivamente de iluminados. Y acorde fueron las intervenciones de la autoridad. Se prohibieron escritos de exjesuitas y otros anti-ilustrados o escritos clericales, incluso hasta libros de rezos, y en cambio se fomentó la literatura ilustrada. Este éxito temporal no puede engañar de que la orden estaba compuesta en su mayor parte de académicos secundones, que acudían a ella, porque se esperaban posibilidades, una oportunidad, correlacionada con el concepto de infiltración de Weishaupt. Estas metas les resultaban desconocidas a los novatos. La meta real, a saber, la de formar a las élites políticas e intelectuales de la sociedad, la consiguieron poco. De las esperadas excepciones mencionadas, Goethe, Herder, Nietzsche, todos los representantes significativos de la baja ilustración alemana o se mantuvieron apartados, Schiller, Kant, Lessing, pero también Lavater, o se fueron decepcionados por la rígida estructura, Nicolai. De una amenaza real de los estados bávaros por el ratón de biblioteca Weishaupt y sus camaradas, utopistas en el buen sentido y en el ridículo no puede haber duda, pero sí que el reto que les supuso a los viejos poderes fue, incluso de esta forma tan domada, aún demasiado grande. Mitos y teorías conspirativas. Las cartas de Pique a Mazzini. Quienes apoyan las teorías conspirativas, citan como por ejemplo la presunta existencia de una serie de cartas escritas entre los años 1870 y 1871, que se conservarían en los archivos de la biblioteca del Museo Británico entre un antiguo militar confederado llamado Albert Pike, de hecho el único representante de la confederación, y a la vez miembro activo del Ku Klux Klan, honrado con una estatua en Washington. Y el francmasón y carbonario Giuseppe Mazzini, un filósofo y político italiano que se esforzó por unificar los estados italianos y quien había sido seleccionado por los Illuminati para dirigir sus operaciones mundiales en 1834. El Museo Británico desmiente la existencia de dichas cartas. Según William Gumicar, en una de las cartas fechada el 15 de agosto de 1871, Pike le hace saber a Mazzini el plan de los Illuminati para el futuro del mundo. Fomentaremos 3 guerras que implicarán al mundo entero. La primera de ellas permitiría derrocar el poder de los zares en Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo necesaria como una oposición controlada y antítesis de la sociedad occidental. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán serán utilizados para provocar esta guerra, a la vez que la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo. Un mundo agotado tras la guerra, no interferirá en el proceso de construcción de la nueva Rusia y el establecimiento del comunismo, que será utilizado para destruir los demás gobiernos y debilitar a las religiones. La Segunda Guerra Mundial se desataría aprovechando las diferencias entre la facción ultraconservadora y los sionistas políticos. Se apoyará a los regímenes europeos para que terminen en dictaduras que se opongan a las democracias, nazismo, fascismo, comunismo y socialismo, y provoquen una nueva convulsión mundial cuyo fruto más importante será el establecimiento de un Estado soberano de Israel en Palestina que venía siendo reclamado desde tiempos inmemoriales por las comunidades judías. Esta nueva guerra debe permitir consolidar una internacional comunista bastante fuerte para equipararse a la facción cristiana occidental. La tercera y definitiva guerra se desataría a partir de los enfrentamientos entre sionistas políticos y los dirigentes musulmanes.
Este conflicto deberá orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente y además obligará a otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, a entrar en la lucha hasta el punto de agotarse física, mental, moral y económicamente. Liberaremos a los nihilistas y a los ateos, y provocaremos un formidable cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del absoluto ateísmo, origen del comportamiento salvaje y de la más sangrienta confusión. Entonces en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminará a esos destructores de la civilización, y la multitud, desilusionada con el cristianismo, cuyos espíritus deístas estarán a partir de ese momento sin rumbo y ansiosos por un ideal pero sin saber dónde hacer su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada a la vista pública finalmente. Esta manifestación resultará del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción del cristianismo y ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Citado según William Guicard, en Peones en el juego, 1955. Revolución Francesa. No por último se les ha hecho responsables de la Revolución Francesa. Esta grave sospecha fue formulada por primera vez en 1791 por el párroco francés Jacques Flanois Lefranc. En su libro Le Boile le pour les curieux sous les secrets de la Révolution. Reveles al aire de la Franc Mahonerie. Joder putos nombres XDDDDDDDDDDD. El velo destapado para los curiosos o los secretos revolucionarios de la ayuda francmasona. Su posterior difusión se la debe sin embargo a otros dos autores, que poco después compusieron extensas obras sobre los orígenes revolucionarios franceses. El ex jesuita francés Augustin Barruel y el erudito escocés John Robison. Ambos intentaron, con mutua independencia, demostrar que no desataron la revolución ni la permanente presión del tercer estado, ni la difusión de los ideales ilustrados, ni la mala cosecha del año previo ni tampoco la mala gestión de la crisis por el rey Luis XVI, sino que fueron los iluminados. Para esto aportan principalmente tres pruebas. Casi todos los cabecillas revolucionarios importantes eran masones. La equiparación incondicional de ambas sociedades es, como ya se advirtió previamente, falso. Existían efectivamente logias masonas en la Francia postrevolucionaria autonominadas de forma parecida a la Orden de Weishaupt, les Illuminés. Que estos grupos eran muy pequeños y tuvieron poca influencia, estorbaba tan poco como el hecho de que los iluminados franceses siguieran una línea más bien mística martinista y tenían poco que ver con los ilustrados radicales como Kninge y Weishaupt. Era sabido, que Joan Christophe Bode viajó a París en 1787. En motivo de su desplazamiento, que solo duró entre el 24 de junio hasta el 17 de agosto, no tenía nada que ver con el estallido revolucionario, sino que le habían invitado a una convención masona, pero que a su llegada ya había terminado. A la tesis de que los iluminados se encuentran tras la Revolución Francesa, le faltan todas las bases. Sin embargo tuvieron Barruels y Robinsons mucho éxito. En el ámbito germano, extendió principalmente estas teorías el fugaz diario conservador Eumonía, 1795-1798. Hasta hoy no han perdido estos escenarios conspirativos su fascinación sobre muchos publicistas y agrupaciones radicales de extrema derecha. 9 notables aquí son por ejemplo Nesta Webster, una fascista británica veintecentista, famosa teorética conspiradora, el estadounidense John Birch o el predicador cristiano estadounidense Pat Robertson. También la obsesión, con las teorías conspirativas antisemitas como Des Griffin y Hanud O'Leary siempre imaginando nuevos rastros de la orden, muestran la estrecha conexión entre el radicalismo de derechas y la paranoia anti-iluminista. Estas tenaces teorías conspirativas fueron entre otras cosas alimento para algunos grupos ocultistas o teosóficos que intentaron estilizarse como supuestos iluminados, desaparecidos hacía siglos. El historiógrafo Leopold Engel fundó en 1896 por ejemplo la Unión Mundial de los Iluminados, o el Bund der Illuminaten, que actuaba a imitación de la Orden de Weishaupt. Ya en 1929 se había eliminado esta asociación del registro belinés. También la Ordo Templi Orientis surgida en 1912 o los Iluminados de Tánateros, fundados en 1978, intentaron situarse en la línea tradicional de los Iluminados bávaros, pero sí que no tenían nada que ver con el radicalismo ilustrado racionalista de la Orden de Weishaupt, Bodes y Kniges. Otras teorías. Hasta hoy circulan muchas teorías, según las cuales los iluminados sobrevivieron a su prohibición y son responsables de numerosos fenómenos, considerados desagradables por los difusores de tales mitos.
Disfrutan de una especial popularidad las teorías conspirativas según las cuales habrían influido el surgimiento de los Estados Unidos. Pero se las considera insostenibles en base a la sucesión de acontecimientos de las guerras emancipatorias norteamericanas comenzadas el año 1775, es decir, previas a la formación de la orden. La única reminiscencia real de los Iluminados de Baviera, es la Orden Illuminati, cuyo gran maestre es Mike Melo, francmasón y reconocido por el Supremo Consejo Iluminista del Sur de los Estados Unidos que fuera presidido en tiempos anteriores por Albert Pike. Incluso, este individuo, Melo, cuenta con los registros legales y el uso de imagen legal de la institución que fuera formada en 1776. Referencias literarias. A los Iluminados se les representa con asigüedad en las novelas populares, por ejemplo en la trilogía Illuminatus de Robert Shea y Robert Anton Wilson, en Un grito en las tinieblas del costarricense Daniel González, en El péndulo de Foucault de Humberto Eco o en Illuminati de Dan Brown. Aquí se les representa como bribones tenebrosos, tejedores de complots turbios o conspiradores demoníacos, pues los citados autores no se inspiran en hechos demostrados de historias sobre la orden moderadas por los hechos, sino preferiblemente de las teorías conspiratorias, que sobre ellos circulan. No obstante, se mantienen hoy a menudo estos detalles ficticios sobre los Iluminados como erróneamente ciertos. Tampoco fueron Galileo Galilei, 1564-1624, ni Gian Lorenzo Bernini, 1598-1680, miembros de la orden, como Brown indica, ni tampoco se encontraban en una tradición milenaria desde los druidas celtas pasando por la secta de los A más I y más N y los templarios con el objetivo de encontrar el Umblicus Telluricus, el ombligo del mundo. Sello de los Estados Unidos impreso sobre un billete de $. Especialmente popular es la suposición extendida en las novelas, de que los Iluminados poseyeron determinados símbolos, con la cual se hacía reconocible existencia para los iniciados. A esta simbología presuntamente iluminada pertenecen entre otros: el ojo panóptico. El ojo del culo. Perdón. El ojo panóptico en la cúspide de la pirámide, también es sello de los Estados Unidos. El número 23. Ambigramas. Ninguno de estos símbolos pueden asociarse históricamente con los Iluminados. Parece también poco plausible que una conspiración de ámbito internacional, como suele atribuírseles, deje sus símbolos por todas partes. Los Iluminados utilizaban solo un símbolo para la escuela de secreta sabiduría, a saber, el mochuelo de Minerva. También se les hace referencia en la novela juvenil Túneles de Brian Williams y Roderick Gordon. Bien, espero que les haya gustado. Adiós.